Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. A partir de este momento les presentamos toda la información legislativa de esta semana. Estos son nuestros titulares. Posibles disidentes de las FARC preocupa Fundación Paz y Reconciliación. Reforma política y electoral no pasó la primera prueba en el Congreso. Cambio climático del planeta es una cuestión muy seria para Colombia. Novedoso proyecto de ley incentiva la producción de carros eléctricos. Multa a quienes paguen por servicios sexuales genera controversias en todo el país. Natalia Lara y Diana Margarita Soto presentan las noticias. Debilidades, fortalezas y pendientes del proceso de paz fueron presentados ante el Congreso por la Fundación Paz y Reconciliación. La mayor preocupación recae sobre las posibles disidencias en las filas de las FARC que puedan generar episodios como los sucedidos el fin de semana en el Cauca. El equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación construyó un semáforo de la implementación de los acuerdos de paz. En este se categorizan por temáticas los elementos según los tiempos y el ritmo de su ejecución. En verde, la disminución drástica de las muertes en Colombia, de las extorsiones, del secuestro, la dejación de armas. Un cumplimiento muy importante del lado de las FARC. En amarillo, el proceso legislativo, lo que hemos venido aprobando, nos hacen un llamado a cerca de 14 proyectos que tienen que tramitarse en este periodo legislativo. En rojo, lo que ha venido ocurriendo con el retiro de las FARC de determinadas zonas donde ejercían, además de un control militar, un control social y que ha llegado lo que ellos denominan una anarquía criminal. Este último punto genera preocupación a los colombianos en general, luego de que el pasado fin de semana presuntas disidencias de las FARC o grupos de anarquía criminal, como les llama la Fundación Paz y Reconciliación, perpetraran un ataque a una misión de observación de la ONU. A continuación, algunas reacciones de los representantes a la Cámara. En esa zona lo que las comunidades hablan es que allí hay hoy un grupo criminal organizado que está extorsionando, que está amenazando a los líderes sociales y que fueron los culpables de este ataque a la misión de la ONU. Esperamos nosotros que no trascienda, que se pueda esclarecer plenamente lo sucedido, que es un hecho muy aislado y que tal como se ha venido planteando por la prensa, por los mismos acuerdos, se han dado, la FARC ha cumplido y el gobierno viene avanzando también en los compromisos que tiene. Ante lo sucedido, representantes de distintas bancadas piden al gobierno que lo ocurrido en el Cauca no entorpezca el proceso de paz. A pocos meses de las elecciones, los colombianos deben conocer de manera clara qué propone la nueva reforma política y electoral propuesta por el gobierno. Hoy les presentamos los 10 puntos de mayor impacto de este proyecto de ley que ya empezó a debatirse en el Congreso. La nueva reforma política y electoral está pactada en los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC y pretende cambiar la manera como se hace la política en Colombia. Estos son los 10 puntos más importantes. La financiación de campañas políticas será casi en su totalidad por parte del Estado. Habrá incentivos económicos para los partidos que integren mujeres y jóvenes en sus listas. Se implementarán las listas cerradas para el 2018 y los votantes podrán sufragar por el logo del partido o por el candidato. Para las elecciones de asambleas y consejos, la lista cerrada empezará a regir a partir de 2019 y para el Congreso a partir de 2022. Se prohíbe el manejo de dinero en efectivo en las campañas, la contratación de transporte público para los votantes el día de las elecciones y la entrega de regalos a cambio de votos. Habrá un registro para todos los proveedores de servicios en campañas electorales. El gobierno financiará la propaganda en radio, prensa y televisión en proporción a la representación de los partidos en el Congreso. Los congresistas, concejales y diputados podrán ser reelegidos por un periodo y se bajaría la edad para ser congresista de 25 a 20 años para los representantes a la Cámara y de 30 a 25 años para el caso de Senado. Los movimientos políticos con más de 106.000 afiliados carnetizados tendrán personería jurídica. Se crea el Consejo Electoral Colombiano integrado por 9 magistrados y regirá a partir de septiembre de 2018.
2018. El Consejo de Estado sigue con sus funciones, pero creará la doble instancia por pérdida de investidura. A propósito de este tema, la nueva reforma política y electoral enfrentó serias críticas en su debate inicial en la Comisión Primera de la Cámara. Las minorías políticas del país fijaron su posición frente al proyecto de ley. La mayor preocupación para los voceros de estos partidos es la eliminación de la muerte política y otras causas de pérdida de investidura, como el tráfico de influencias y la indebida destinación de dineros públicos, algo que para la opinión pública ha sido eficaz para depurar la política. Colombia requiere con urgencia una reforma política para combatir la corrupción y para abrir la democracia. En el marco de los acuerdos de paz, este es uno de los compromisos. Nosotros como partidos minoritarios tenemos unos puntos inamovibles en el marco de esta reforma política. Uno de ellos es poder reglamentar las coaliciones para que los partidos minoritarios podamos hacer convergencias en las listas a Cámara y a Senado. En el acuerdo político que firmaron los partidos minoritarios dejan claro qué puntos apoyarán de la reforma y cuáles les generan preocupación. Es el periodo de transición de 8 años que si bien se le ha dado a los desmovilizados de las FARC para que inicien su participación en política, hemos pedido también se le den a los partidos que ya tenemos unos derechos adquiridos a la fecha y que nos den también ese tiempo para poder tener las garantías de continuar haciendo política. Para otros, la reforma simplemente no es buena. Realmente la veo muy escabrosa, pero de todas maneras tiene que pasar porque este es un complemento al proceso de paz, a la implementación de ese acuerdo donde está plenamente establecido. De manera tal de que no va a ser fácil, va a ser ardua y dura la tarea. Ante los cuestionamientos a la reforma política, el gobierno defendió con firmeza su proyecto. El acuerdo dice que hay que modificar la organización electoral para darle a esta un origen independiente de las organizaciones políticas que son las que tiene que vigilar. El acuerdo dice expresamente que hay que modificar el sistema electoral para garantizar que este sea transparente. La nueva reforma política es la tercera del gobierno Santos y una de sus apuestas más importantes en esta última legislatura. Reacciones contradictorias provocó la aprobación de la ley que le dará a 1.300 reinsertados de las FARC una oportunidad de trabajo en la Unidad Nacional de Protección. Los nuevos escoltas que tendrán como requisito haberse acogido al proceso de paz entre el gobierno y las FARC, además serán evaluados y capacitados por personal de la Policía Nacional. Son exclusivamente para todos los miembros reinsertados de la guerrilla, no para los funcionarios públicos comunes y corrientes, ni para senadores ni para representantes. Como hay un nivel de confianza entre ellos, lo que se acordó en el Teatro Colón fue que ellos estarían escoltados por gente de su confianza. Lo que está haciendo la ley es habilitando la UNP, que tenía limitantes en el tema del gasto y en el tema del número de personas que pueden cumplir con esa labor. El representante Albeiro Vanegas dice que es deber del Estado garantizar la seguridad de quienes decidieron reinsertarse a la sociedad civil y dejar las armas. Personas que van a pasar unos filtros especiales, psicológicos, académicos, físicos, de tal manera que garanticen que van a prestar real y seriamente un servicio de seguridad para ese conjunto de dirigentes que deben vivir, y deben vivir para que también la paz salga adelante como queremos la inmensa mayoría de los colombianos. En el momento de la votación, el Partido Centro Democrático abandonó el recinto. Dicen que no están de acuerdo con que el gobierno reinserte a los excombatientes dotándolos con armas del Estado. El Centro Democrático está de acuerdo con que se les den oportunidades de resocialización a través del emprendimiento, del trabajo, de la educación, pero nunca con armas. Ahora bien, yo sí quisiera proponer que esas personas que hoy están votando sí a ese proyecto de ley, se les exija que entonces a ellos los cuiden los terroristas de las FARC. Los nuevos escoltas tendrán una asignación salarial de 1.825.423 pesos. Se calienta la situación ambiental en Colombia debido a los efectos del cambio climático que cada día amenaza con más fuerza.
En los últimos 30 años, la temperatura de nuestro país ha aumentado en 0,8 grados Celsius, situando a Colombia en un clima promedio de 22,2 grados Celsius según el IDEAM. Durante el debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, se discutió sobre esta problemática mundial. Por primera vez en Colombia se está haciendo un informe de esta naturaleza, es decir, con un nivel de detalle que nos permite evidenciar los riesgos y las amenazas para cada uno de los municipios. Además, también brinda las herramientas para que los alcaldes y los gobernadores tomen medidas correctoras para prevenir estos desastres naturales. Según la tercera comunicación de cambio climático del IDEAM, el panorama es complejo para los colombianos. En la medida en que no tomemos decisiones actualmente como las que tenemos que tomar en temas de recuperación de microcuencas, conservación de nuestros bosques, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que trabajar mucho en temas de seguridad alimentaria, tenemos que hacer un análisis muy importante en términos de cuál es el impacto del aumento de la temperatura en la salud pública. Se planteó crear una comisión que supervise que el IDEAM comunique los grandes riesgos del cambio climático a las autoridades locales y que las mismas se comprometan a mitigar la amenaza. Para minimizar los altos niveles de contaminación ambiental generada por el uso de automotores, desde el Centro Democrático se radicó un proyecto de ley que pretende incentivar el mercado de los carros eléctricos en el país. Buscando ser parte de la solución a las múltiples preocupaciones que genera la problemática del medio ambiente en Colombia, el representante Federico Hoyo radicó un proyecto de ley que, de ser aprobado, beneficiaría la oferta y demanda de carros eléctricos en el país. Se les dará, por ejemplo, parqueaderos privilegiados, cero pico y placa en todo el territorio nacional, ninguna restricción vehicular cuando hay días sin carro y cosas de estas, descuento en el registro del vehículo eléctrico, descuento del 50% en la revisión técnico-mecánica, un mandato para que las secretarías de planeación autoricen a quien tenga un carro eléctrico a que pueda ser cargado en su unidad residencial y finalmente que el 10% al menos de las flotas de carros públicos como el Congreso, el gobierno, tengan que ser eléctricos después de 5 años de sancionada la ley. Los altos costos de los vehículos y la falta de infraestructura necesaria para el uso de estos son temas que contempla y regula el proyecto de ley que fue respaldado por representantes y senadores de todas las bancadas con asiento en el Congreso de la República. La representante a la Cámara por Bogotá, Clara Rojas, se defendió frente a las críticas por su proyecto de ley que busca multar a quienes paguen por sus servicios sexuales. Según la congresista, su objetivo no es atacar a estas mujeres, sino ofrecerles mejores condiciones de vida. La iniciativa, que no ha sido bien recibida por el gremio de trabajadoras sexuales, pretende desestimular esta práctica y disminuir las cifras de feminicidio en el país. Nos motiva enormemente que hay más de 33.000 mujeres en los últimos años desaparecidas y en lo que va corrido del año 54 han perdido sus vidas en razón de feminicidio. Realmente la situación preocupante. Entonces, cuando uno se preocupa por el destino de las mujeres, dice, oiga, esta situación las pone en extrema vulnerabilidad, ¿qué podemos hacer por ellas? El proyecto contempla multas entre 4 y 32 salarios mínimos a quienes paguen por servicios sexuales. Con el dinero recaudado se crearía un fondo para brindar apoyo y atención a personas en situación de prostitución. Yo entiendo que muchas de ellas entiendan o lo vean como que se les quisiera quitar el trabajo, pero no es así. Se trata de buscar unas fuentes alternas de trabajo para ellas. Finalmente, la representante respondió así a quienes tildan su propuesta de protagonismo político. Yo prefiero que me critiquen porque hago y no porque no hago. Mi función, y para eso sí he sido elegida, es para legislar, para proponer soluciones o alternativas y por supuesto aquí en el Congreso de la República lo debatiremos. Mitos e inquietudes han salido desde que se implementó el nuevo Código de Policía. El representante Carlos Eduardo Osorio, ponente de esta iniciativa, salió a la calle a hablar con los ciudadanos y por supuesto a aclarar sus dudas. El Código Nacional de Policía se creó con el fin de estimular a los ciudadanos para que ejerzan buenas prácticas de convivencia pacífica. ¿Conoces del Código Nacional de Policía? Sí, señor, sí, ya en varias ocasiones pues escuché y pues lo de las multas pedagógicas y ya algo sé más o menos del tema. Pues sí, tengo algún conocimiento, pues el primero de no orinar en la calle, tener necesidades fisiológicas en la calle, y el segundo lo de las riñas en lugares públicos. Sí, señor, pues algo he escuchado. ¿Pero eres un infractor o un buen ciudadano?
No, pues un buen ciudadano, gracias a Dios pues bueno. no me han sacado la primera multa. Algunos de los comportamientos, pues he leído que creo que no se puede hacer como bastante ruido a altas horas de la noche, sería como un vecino ruidoso o algo así súper escandaloso, y también existe un comportamiento y es como el tema de generar actos sexuales en público o en plazas o donde haya mucha gente. Son dos de los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Esta norma contiene 243 artículos que entraron en vigencia desde el 1 de agosto, con multas que van desde los 98.362 pesos hasta los 786.898 pesos. El mensaje fundamental y claro es que leamos el Código Nacional de Policía para que la desinformación, la mala información, la información que no corresponde a la verdad, no nos sorprenda y nos angustie. El Código Nacional de Policía debe preocupar e inquietar a ese mal vecino o a ese mal ciudadano, no al ciudadano de bien que actúa conforme a las reglas de buena ciudadanía, como usted y como yo. 3.867 comparendos se han impuesto por incumplir el Código Nacional de Policía. Ocupar el espacio público y el consumo de bebidas embriagantes en vías públicas son los comparendos más frecuentes. Continúa generando polémica la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de dar autonomía a los dueños de los parqueaderos para que fijen sus tarifas de acuerdo con la libre competencia. Algunos representantes reaccionaron ante esta iniciativa. Con escepticismo y voces de rechazo, representantes se manifestaron frente a la propuesta del alcalde Peñalosa de no fijar tarifas tope a los estacionamientos de Bogotá. Debo discrepar rotundamente de esa propuesta por una razón elemental que la conoce el alcalde Peñalosa, y es que aquí hay muy pocos sitios de parqueaderos públicos. Los parqueaderos deben tener control de precios. Por su parte, el representante por el Partido Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, aseguró que la medida puede ser válida siempre y cuando se disminuyan las tarifas. A mí me parece muy bueno siempre y cuando reduzca los precios en los parqueaderos. Yo creo que si hay competencia van a empezar a bajar los precios y dejamos de ir simplemente a un parqueadero bajo la norma que nos está dando actualmente, que sería una tarifa estándar. Al representante Germán Navas Talero no le tembló la voz para asegurar que el burgomaestre lo que busca es favorecer a sus amigos dueños de parqueaderos. A mí no me extraña lo que el señor Peñalosa haga en materia de parqueaderos, porque el negocito lo montó hace 18 años. Supongo yo que con esto espera favorecer a algunos amigos de él. A este debate se suma la propuesta del alcalde Peñalosa para que los constructores no estén en la obligación de proveer parqueaderos privados a las nuevas edificaciones, lo que ya empieza a generar fuertes críticas. Austeridad en el gasto es el propósito del gobierno con el presupuesto del próximo año. Las comisiones económicas vigilarán que los recursos sean invertidos correctamente. El presupuesto para el 2018 tendrá un recorte de casi 5 billones de pesos para algunos sectores. La tarea de nosotros los congresistas será lograr que la infraestructura no se detenga en el país, por supuesto, para seguir generando empleo. En materia de región Caribe será muy importante guardar recursos para la navegabilidad del río y que las obras que están actualmente en ejecución tengan los recursos garantizados para que no se paren. Y nosotros daremos los debates correspondientes. Por ejemplo, para que la liquidación de Electricaribe termine en un buen puerto. No puede ser que el gobierno haya tomado la decisión de intervenir y de liquidar y dejar este problema desamparado. Se espera también que, de acuerdo a las necesidades actuales del país, los dineros sean asignados a otros procesos como posconflicto, la educación y el deporte en beneficio de los colombianos. Un amargo plato viven hoy los cultivadores de arroz en el país por la crisis que se presenta en el sector. Los bajos precios, la excesiva importación y el contrabando son algunos de los males que aquejan a los productores. La crisis del sector arrocero no para de crecer. Una desastrosa receta de importaciones de 98.000 toneladas, contrabando sin control de 300.000 toneladas y precios irrisorios tienen al sector al borde de la quiebra y a sus productores hambrientos. Los cultivadores prenden el fogón con un nuevo llamado a paro esta semana. La situación es alarmante. Gracias, la preocupación es muy grande. El precio del arroz ha caído entre el 13 y el 15%. Los departamentos, digamos que históricamente productores, el Tolima y el Meta, lo que han tenido es una baja
en sus ingresos, entendiendo que más o menos en el llano producir una hectárea de arroz cuesta alrededor de los 5 millones de pesos y con los precios actuales estarían perdiendo casi que 1 millón de pesos. Ante esta problemática se requiere de una ayuda urgente para evitar más pérdidas y una posible quiebra del sector. Se requiere de los subsidios del gobierno nacional. Mientras que en Estados Unidos se subsidia más o menos un 45% a un agricultor de arroz o de cualquier otro cereal o cualquier otro grano, aquí en Colombia los aranceles por el tema de la sacada del producto, todo lo que tiene que ver con los insumos, bueno, una cantidad de elementos que no permiten que haya ganancia, pues lo que genera es la crisis que se está presentando. Los productores de este valioso cereal, parte clave de la alimentación colombiana, quedan ahora pendientes de un debate de control político sobre este tema en la Comisión Quinta. El paro de maestros que finalizó el pasado 16 de junio resultó muy satisfactorio para los docentes, quienes reivindicaron sus derechos, pero no para los estudiantes, que deberán reponer el tiempo perdido. Quedaron miles de niños sin estudiar durante meses prácticamente, y retomar las clases ha sido un poco difícil. Yo creo que lo más importante es poder garantizarle, por ejemplo, a los muchachos de 11 que puedan recuperar lo más rápidamente posible sus clases para poderse enfrentar a las pruebas Saber IFEX, en virtud, digamos, que definen su futuro y su ingreso a la educación superior. Una vez normalizada la jornada escolar, la Secretaría de Educación propone que se haga uso de los fines de semana, festivos y hasta los días de vacaciones para que así los estudiantes se puedan poner al día. El papel de los padres, de las asociaciones de padres de familia, de los mismos jóvenes, de los personeros estudiantiles a crear un clima de trabajo, un clima que permita rápidamente retomar la normalidad, que permita ponerse al día en las clases, que permita también rápidamente poder desarrollar el pensum y las actividades previstas sin el menor traumatismo posible. Esa es la tarea que tenemos todos a nivel nacional. La opinión de los padres está dividida, pero la mayoría apoya esta iniciativa. De pronto le perjudica al niño porque es tiempo de diversión que se le va a quitar, tiempo de vacaciones. Está bien que estudien domingos y sábados y domingos, porque pues eso es apoyo y aprender más. Están ocupados en el estudio. Estoy de acuerdo con que pues, se recupere ese tiempo, porque ese tiempo se le debe a los niños, a los educandos, a la educación del país y se tiene que compensar de alguna u otra forma. Se espera que los estudiantes se puedan acoplar a esta extensión del periodo académico con normalidad. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Bienvenidos a Zona Digital, el espacio interactivo de la Cámara de Representantes. Esta semana, las redes sociales marcaron una tendencia frente al cumpleaños de Bogotá. La representante Olga Lucía Velázquez hizo referencia a los regalos que recibe la ciudad. Una nueva sede para la Universidad Distrital, mejores vehículos para la policía y una jornada de limpieza masiva. Feliz cumpleaños Bogotá. Presente en inauguración, nueva sede Universidad Distrital en Bosa. Con el hashtag Te Quiero Bogotá, el representante Eduardo Rodríguez destacó la importancia de la capital para todo el país, por ser una ciudad incluyente y llena de oportunidades para todos los colombianos. Feliz cumpleaños 479 para la ciudad que acoge todos nuestros sueños y nos brinda miles de oportunidades. Te quiero, Bogotá. Recuerde seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como @Cámara Colombia. También puede visitar nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. Recuerde visitar nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto.